Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Les doy la bienvenida. La sesión de hoy es carbohidratos. Bien, ¿qué son los carbohidratos? ¿Quién no ha oído hablar de la glucosa, la sacarosa, la ribosa, la maltosa? Estos son carbohidratos. En la figura, por ejemplo, estamos viendo una serie de alimentos, el pan, los postres, dulces, ¿ok? Ahí encontramos carbohidratos. Son fuente de energía para el organismo. Eh, si nosotros nos hacemos esta pregunta, ¿cómo funciona un test de glucosa en la sangre? ¿Para qué se hace un test de glucosa? Muchas personas necesitan saber cuál es su nivel de glucosa. Para eso se hace el test. ¿Y cómo funciona? Es que nos da un resultado importante si tenemos alto nivel de glucosa o bajo nivel de glucosa. Con un puntito de sangre ahí, como ustedes están viendo en la figura, en el dedo, este aparato nos va a determinar si uno tiene hiperglucemia alto nivel o hipoglucemia bajo nivel. ¿Y para qué? Porque esto pues una medida o digamos que no esté en el rango apropiado de la glucosa en sangre va a generar serios problemas de salud. ¿Ok? Saberes previos, biomoléculas orgánicas de los seres vivos, carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, hormonas, etc. Sustancias nutritivas energéticas. Hablamos de carbohidratos, sustancias energéticas de primer orden, importantes para la vida. Lípidos, hablamos de grasas, aceites, ceras. Proteínas son moléculas complejas, son aminoácidos. El logro de la sesión. Al término de la sesión, el estudiante identifica los monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, de acuerdo a las estructuras Fischer y Haworth. Conoce sus propiedades químicas, así como aplicaciones en la industria. Los contenidos, ¿cuál es el contenido? Definición de carbohidratos, obtención, clasificación, monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. ¿Qué son los carbohidratos? Los carbohidratos son muy importantes para la vida, ¿no? Los carbohidratos también son llamados glúcidos. Perdón, es una fuente de energía. Son compuestos orgánicos más abundantes en la naturaleza y los más consumidos en la dieta del ser humano. Todos los días consumimos carbohidratos. Los carbohidratos son aldehídos o cetonas polihidroxilados. Hidroxilados significa que tienen el grupo OH, varios grupos OH, poli. El origen de los carbohidratos está en la glucosa. La glucosa se forma en la fotosíntesis, en el proceso de fotosíntesis, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? La planta capta la luz solar, realiza el proceso de fotosíntesis y el CO2 y el agua reaccionan, la luz solar, y se produce la glucosa, C6H12O6 y el oxígeno. La palabra carbohidrato deriva pues del hecho de que la glucosa, el primer carbohidrato simple que se obtuvo, tiene la fórmula C6H12O6, pero esto se puede escribir como C6H2O 6 veces, ¿no? Y es un hidrato de carbono. Así se le llamaba hidrato, se pensaba que era un hidrato de carbono, los carbohidratos. ¿Ok? Muy bien. Las fuentes de obtención de carbohidratos pues están en muchos productos, ¿no? En las frutas, en la miel, la leche, la caña de azúcar, en las raíces, papa, camote, yuca o yuco, ¿ok? Granos, entre otros. Un gran número de carbohidratos, los más conocidos son, ¿no? Glucosa, fructosa, sacarosa, lactosa, almidón, celulosa. Su estructura química determina su funcionalidad y las características mismas que influyen en el sabor, ¿no? Eh, Viscosidad, estructura y color que presentan distintos alimentos. Dependiendo del tipo de carbohidratos, los alimentos también van a presentar determinada característica. ¿Ok? Muy bien, clasificación de los carbohidratos. Los carbohidratos se clasifican por la posición del grupo carbonilo, por el número de carbono o de átomos de carbono y por la cantidad de unidades de sacáridos. El número 1, por la posición del grupo carbonilo, puede ser una aldosa o una cetosa, ¿no? Aldosa, glucosa, cetosa, fructosa. Por el número de átomos de carbono, una triosa, aldotriosa, una tetrosa, cetotetrosa. Pentosa, cetopentosa. Hexosa, aldohexosa. Por la cantidad de unidades de sacáridos, tenemos los monosacáridos, galactosa, disacáridos, lactosa,
polisacáridos celulosa. ¿Ok? Muy bien, esa es la clasificación. Vamos a ir viendo poco a poco. Los monosacáridos, entonces, o azúcares, ¿no? Sencillos, son aldehídos o cetonas polihidroxilados. O sea que en su estructura vamos a encontrar el grupo H, claro que sí. Varios también, ¿no? Por ejemplo, habíamos dicho una aldosa. ¿Qué es una aldosa? Una aldosa tiene el grupo funcional aldehído. Y una cetosa tiene el grupo funcional cetona. Así tenemos ejemplo gliceraldehído, el grupo funcional aldehído. Dihidroxiacetona, grupo funcional cetona. Estas son las aldosas y las cetosas más sencillas. ¿Okay? Gliceraldehído es una aldosa. Dihidroxiacetona es una cetosa. Son aldosas y cetonas más sencillas, las más sencillas. Muy bien. Los carbohidratos más simples se llaman monosacáridos. ¿Okay? Generalmente, estos monosacáridos van de 3, como hemos visto anteriormente, de 3 a 6 átomos de carbono en una cadena con un aldehído o cetona terminal o varios grupos y varios grupos OH. Entonces, de 3 a 6 vamos a encontrar a esos átomos de carbono, vamos a encontrar los monosacáridos, ¿no? Por ejemplo, vamos a llamar que es una aldosa cuando, acá tenemos, por ejemplo, un carbohidrato con 4 átomos de carbono. Entonces, cuando el grupo aldehído está en el carbono 1, va a ser una aldosa. Cuando el grupo carbonilo está en el carbono 2, entonces va a ser una cetosa. Los monosacáridos que tengan aldehído se llaman aldosas. Monosacáridos que tengan cetona se llaman cetosas. ¿Ok? Y pueden ser de 3 a 6 átomos de carbono. Los azúcares, como monosacáridos, se clasifican también según el número de átomos de carbono. Hemos visto en el cuadro. Por ejemplo, azúcares más pequeños, denominados triosas, contienen 3 átomos de carbono, ¿no? 4, 5 y 6, respectivamente, tetrosa, pentosa, hexosa. ¿Ok? Muy bien. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? Es una hexosa. Acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexosa. 1, 2, 3, 4, 5, pentosa. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Verdad? Ok, de la misma manera, ¿no? Entonces, podemos tener tetrosas, pentosas, hexosas. Por ejemplo, acá tenemos la glucosa, la primera. La otra es la fructosa, la otra es la ribosa, ¿ok? Y ya tenemos acá también la última, ¿no? Etulosa. Etulosa. Muy bien. La glucosa, en el primer caso tenemos, es una aldosa. ¿Qué es una aldosa? ¿No? Porque contiene grupo carbonilo, pero es como aldehído, ¿no? Pero también es una hexosa. Entonces, si yo junto aldosa hexosa, aldehexosa. En el segundo caso, contiene el grupo carbonilo, pero como cetona, ¿no? Entonces, es una fructosa. Esa fructosa es una cetosa, ¿no? Cetosa, pero por tener el grupo carbonilo, cetona, ¿no? Pero es una hexosa. Entonces, si yo junto, es una cetohexosa. En el tercer caso, igual, ¿no? Aldosa más pentosa es una aldopentosa. Y así, ¿ok? Tenemos el gliceraldehído, es una aldotriosa, ¿no? Acá está, su estructura. Y era dihidroxicetona, es una cetotriosa. Cetotriosa. Ceto, por el carbonilo aquí, triosa, 3 carbonos. Aldotriosa, por el carbonilo aquí, y 3 carbonos triosa. ¿Ok? ¿Qué características tienen los monosacáridos? Su sabor es dulce, pues, diferente de los polisacáridos, ¿no? Este sabor es dulce, ¿ok? El uso pues, va a ser relativo dependiendo del monosacárido. Nosotros usamos en nuestra vida diaria, usamos estos monosacáridos, ¿no? ¿Ok? Compuestos polares con altos puntos de fusión, efectivamente.
tienen una característica polar, los monosacáridos, su punto de fusión es alto, y tienen formación de enlace de hidrógeno por grupos polares siendo solubles en agua. Son solubles en agua. Son solubles en agua. Muy bien. ¿Qué tipo de azúcares son los que se muestran a continuación? Por ejemplo, ¿no? A continuación tenemos azúcares, son monosacáridos. El primero, acá, el primero de la columna tenemos, pues, si tiene grupo aldehído es una aldosa, ¿no? En el segundo caso es una cetosa. En el tercer caso es una aldosa. En el cuarto caso una cetosa. Muy bien, pero el primer caso, siendo una aldosa, tiene 6 carbonos, ¿no? Es una aldo hexosa. En el segundo caso es una ceto hexosa. En el tercer caso es una aldo. ¿Cuántos carbonos hay? 4. Sería tetrosa. En el último, pues, ustedes lo pueden sacar, ¿no? Es una cetosa, pero ¿cuántos carbonos? 4. Ceto, tetrosa. ¿Ok? Muy bien. Eh, Acá la forma de escribir las fórmulas de los monosacáridos, tenemos fórmulas estructurales, ¿no? Tenemos la fórmula de proyección de Fischer, fórmula de círculos y líneas, en segunda, donde el carbono está representado por un círculo negrito, ¿ok? Y la fórmula de cuñas, ¿no? Las cuñas, así como ustedes, esos triangulitos alargados, ¿ok? Vamos a estudiar la proyección de Fischer. Vamos a estudiar la proyección de Fischer. En esta proyección de Fischer, las estructuras de los azúcares que se ilustran se denominan proyecciones de Fischer, en honor a, bueno, a este químico ganador del premio Nobel, ¿no? Emil Fischer, ¿no? Bueno, las estructuras que vemos aquí en este cuadro son esqueletos hidrocarbonados, pero verticales. No son horizontales, como escribimos normalmente, ¿no? Cuando hemos hecho alcanos, alquenos. No, son verticales, como ustedes lo ven, ¿no? Y esa es la proyección de Fischer, la forma de escribir, ¿no? Entonces tenemos la D-manosa, la L-manosa, D-talosa, L-talosa. ¿Ok? Pero también nosotros tenemos otro tipo de fórmula que es la fórmula de Hausdorff, ¿no? Esto se produce cuando la forma estructural vertical del esqueleto, ¿sí?, hidrocarbonado forma ciclos. Tenemos estas representaciones, ¿no? Y llegamos a la fórmula de Hausdorff. Aquí. Esto de acá va a formar ciclos y tenemos de esta manera. O sea, se une. Se une aquí por algún método, se está uniendo acá, algún tipo de enlace se está uniendo estos extremos. Entonces tenemos ciclos. Y esa es la fórmula de Hausdorff. Por ejemplo, alfa de glucopiranosa. Por ejemplo, también beta de glucopiranosa. Entonces, la fórmula de Hausdorff siempre vamos a ver ciclos. La proyección de Hausdorff es una forma común de representar la fórmula estructural cíclica de los monosacáridos con una perspectiva tridimensional. O sea, tiene una perspectiva tridimensional. Si nosotros vemos aquí, vemos que el carbono aquí, por ejemplo, en estos triangulitos negritos, ¿no? El carbono 3 y 2 está más cerca a nosotros, somos el observador, 4 y 1 se van alejando y 5 y 6 están más atrás, ¿no? Más atrás. Y como ver, es el ciclo. Este se llama alfa de glucosa. Cabe resaltar que, ¿por qué ponemos alfa, no? Alfa ponemos porque este carbono que contiene el grupo OH unido a este oxígeno, es muy importante, ¿ya? Desde ya se llama carbono simétrico. Este carbono simétrico también se llama carbono anomérico. Y el OH está hacia abajo, se llama alfa. Si el OH estuviera hacia arriba, sería beta, ¿ok? Cada vez que esté hacia abajo, aquí, va a ser alfa. ¿Y por qué de glucosa? Porque viene de una estructura estructura de Fischer, donde el OH estaba a la derecha. Vamos a ver poco a poco. Bien, acá vemos que el carbono y el hidrógeno son átomos implícitos. Bueno, aquí en la estructura, obviamente, átomos implícitos. Ya sabemos dónde está el carbono, dónde está el hidrógeno, podemos completar. En el ejemplo, los átomos 1 y 6 son todos
Del 1 al 6 son todos carbonos, claro que sí. Las líneas más gruesas indican los átomos más cercanos al observador, ya lo vimos eso. Y 5 y 6 están más atrás, ¿no? La proyección Fisher versus Howard. Tenemos acá la Fisher, la estructura vertical, y la forma cíclica, la fórmula de Howard. ¿Sí? Acá, por ejemplo, vamos a distinguir, ¿no? Alfa D glucopiranosa, ¿no? Alfa D glucopiranosa. Vean acá. De la D-glucosa, ¿ok? Este de acá es importante. Miren, miren, este OH está a la derecha, ¿no? Por eso es D-glucosa, a la derecha. Si estuviera a la izquierda, entonces sería L-glucosa, pero es D-glucosa. Cuando se cicla acá, va a formar el alfa de glucopiranosa. Y también forma beta de glucopiranosa. Miren el alfa, el OH hacia abajo, en este carbono importante, y el beta, aquí en este carbono importante, el hacia arriba el OH, ¿no? ¿Y por qué gluco? Porque viene la glucosa, ambos. Y piranosa, piranosa porque el ciclo tiene 6 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Muy bien. Entonces habíamos dicho, pues, ¿cuándo se usa D y cuándo se usa L? Pues por la posición del OH en la, en la proyección de Fisher. Por ejemplo, acá tenemos la proyección de Fisher. El OH acá en el gliceraldehído tenemos a la derecha el OH en este carbono, ¿no? En este carbono, a la derecha. Entonces es la serie D de los azúcares. Pero acá en el gliceraldehído mismo, el OH está a la izquierda. Entonces esto es la serie L de los azúcares. ¿Ok? Derecha, D. Izquierda, L. Hablemos de quiralidad o centros quirales, ¿no? Para el caso de la glucosa, se presentan 4 centros quirales. Esta es la glucosa, ya lo hemos visto, está formado por 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos, ¿ok? Tiene 4 centros quirales, este y este, asteriscos. Los centros quirales se caracterizan porque son carbonos simétricos o se llama centro quiral. Son carbonos que tienen enlace o tienen hibridación sp3, este y este. Y son carbonos que tienen, están unidos a grupos diferentes, pues, ¿no? Diferente. Este carbono está unido a este grupo, a este grupo, a este grupo, y a todo esto, y son diferentes. Este de acá está unido a todo este grupo, a este, y a este, y a todo esto, y son diferentes. Este también, ¿no? Y así, los 4 carbonos asterisco, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el centro quiral que me interesa cuando yo voy a ciclar la glucosa para hacer una proyección Howard? El centro quiral es el más alejado del grupo carbonilo. Acá está el grupo carbonilo. Este es una aldosa, ¿no? ¿Qué está más alejado? Este no, este tampoco, tampoco, este de acá. Este me interesa. Aquí va a ocurrir algo. ¿Qué va a ocurrir? Vamos a verlo poco a poco. ¿Ok? Dice acá, ¿cómo se determina si la glucosa es D o L al haber varios centros quirales? Entonces ya les estoy diciendo, nos tenemos que fijar, porque hay varios centros quirales, o sea, hay varios OH, no sabemos si va a ser D o L, ¿no? Pero si yo me fijo aquí en el último, está a la derecha, va a ser un D. Si yo me fijo aquí en el último, que está más alejado del grupo carbonilo, va a ser D, porque está a la derecha. Y a la izquierda sería L, en este caso D. Y casualmente aquí está la explicación, ¿no? Vamos a fijarnos siempre, aquí está el carbono que está más lejos del grupo carbonilo, en este caso del aldehído. Aquí también. Pero aquí está a la derecha, este va a ser un D. Aquí está a la izquierda, este va a ser un L. ¿Ok? Normalmente en la naturaleza encontramos compuestos de configuración D. Hay una reacción entre un aldehído y un alcohol y produce un enlace N-acetal. Si yo tengo un aldehído y tengo un alcohol, va a haber una reacción y se va a producir un enlace N-acetal. Acá tengo, por ejemplo, este doble enlace del carbonilo, carbono con oxígeno, que este se rompe cuando el hidrógeno del alcohol forma un OH con ese oxígeno, ¿ok? Y el OR, el RO del alcohol, forma un enlace al carbono donde se rompió
o que tenía el enlace carbonilo. Y tenemos esto de acá. Pero cuando el grupo aldehído y el alcohol están dentro de la misma molécula, como ocurre pues en los monosacáridos, ¿no? En la proyección Fischer, por ejemplo, entonces aquí tenemos, ¿no? OH y el grupo carbonilo. Entonces, sabemos pues de que esto va a ciclar en solución acuosa, cicla, ¿no? Y lo que se va a producir es la ruptura de este doble enlace con el oxígeno, carbono con el oxígeno, ¿no? Y este OH del alcohol, el OH del alcohol viene acá y forma un OH con este oxígeno, ¿ok? Entonces, este oxígeno queda solito y se une acá, a este carbono, que ya no tiene doble enlace con el oxígeno. Entonces se unen acá y voy a tener el OH que se ha formado entre el oxígeno del carbono que tenía el grupo carbonilo, ¿okay? Y el OH y el hidrógeno del oxígeno. ¿Okay? Entonces tengo un enlace hemorbital cíclico. Dibujar la forma cíclica de la alfa de galactopiranosa. Entonces, si seguimos esa secuencia que hemos explicado, nosotros tenemos acá la de galactosa, formada por 6 carbonos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Pero ¿qué hemos dicho? Que el OH, este es el carbono que nos interesa, este de acá, el más alejado del grupo aldehído, ¿no? Entonces, el OH el hidrógeno del OH va para acá y forma un OH con el oxígeno que forma doble enlace con este carbono, el grupo carbonilo, ¿ok? Entonces, si eso es así, vamos a hacer que este oxígeno va a unirse con este carbono. Este oxígeno que quedó solito se une con este carbono. Y vamos a tener que el oxígeno se une con el carbono 1. El oxígeno se une con el carbono 1. El carbono 1 está unido al carbono 2. El carbono 2 al 3, al 4, al 5. ¿Ok? Entonces, el carbono 5 está unido al oxígeno. Y esa es la secuencia. Muy bien. Pero sabemos que en el carbono 1, aquí en el carbono 1, ya voy a tener un OH. Entonces ahí tengo el OH. Como a mí me están pidiendo, chicos, están pidiendo la D galactopiranosa, entonces, alfa D galactopiranosa, entonces yo sé que el OH va a ir hacia abajo. ¿Ok? Hacia abajo. Todo lo que, cada vez que a mí me digan alfa, el OH en este carbono va hacia abajo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, sabemos, ahora ustedes dirán, ¿no? Y los OH de los demás carbonos, bueno, vamos a ver acá en el Fischer, ¿no? Del carbono 2 está a la derecha, entonces va hacia abajo. Del carbono 3 está a la izquierda, entonces va hacia arriba. Todo lo que está a la izquierda va hacia arriba. El carbono 4 está a la izquierda, va hacia arriba, el OH. El carbono 5 tiene CH2OH y lo ponen por acá. Lo completan. ¿Ya? Ahora, los hidrógenos podemos completar también, ¿no? Este carbono 1 tiene OH, oxígeno, y acá tiene hidrógeno, ¿no? El carbono 2 completamos con su hidrógeno, el carbono 3 con su hidrógeno para completar la tetravalencia del carbono, carbono 4 con su hidrógeno, y así, ¿ya? Y así, de esa manera. Muy bien. Listo. Y entonces tenemos nosotros el compuesto alfa, ¿ok? Alfa de galactopiranosa. Alfa de galacto. ¿Y por qué piranosa? Porque habíamos dicho que es piranosa cuando tiene 6 vértices. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6. Muchos carbohidratos también pueden formar anillos de 5 miembros, porque lo que hemos formado es una piranosa de 6. Pero de 5 miembros se le llama furanosa, o sea, 5 vértices, ¿no? Entonces tenemos la D-fructosa, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Pero la D-fructosa entonces va a ciclar, claro, pero ahora ustedes dirán, pero aquí no tengo el aldehído, sí, pero acá tiene la acetona. Entonces, lo mismo, este oxígeno forma doble enlace con el carbono, le va a suceder lo mismo, se rompe, y este OH, fíjense que en el carbono 5 está el carbono, o el centro quiral que me interesa, ¿no? Está más alejado del grupo carbonilo. Entonces, el hidrógeno de ese OH va a formar un OH con este oxígeno, ¿no? Entonces, este oxígeno del carbono 5 se une con el carbono
con el carbono 1. El oxígeno que está pegado al carbono 5 va a formar un enlace con el carbono 1, no ya no, con el carbono 2, cuando se rompe el enlace, ¿ok? Entonces, si eso es así, miren, empieza a ciclar, y al final vamos a tener, pues, esto de acá. El oxígeno, ¿ve? Forma un enlace con el carbono 2, y el oxígeno queda unido al carbono 5, ¿se dan cuenta? ¿Ok? Y el carbono 2 al carbono 3, al carbono 4, al carbono 5. ¿Ok? Y de esa manera, entonces nosotros tenemos que en el carbono 2, fíjense que se formó el OH, ¿ya? ¿Ok? Pero el carbono 2 también tiene el CH2OH, ¿no? Está unido, entonces CH2OH van completando. El carbono 3 a la izquierda va hacia arriba el OH. El carbono 4 a la derecha el OH, hacia abajo. Y el carbono 5 el carbono 5 no, pues en el carbono 5 ya no pasa nada. ¿Por qué? Porque ya se rompió ese enlace OH, ¿no? Entonces en el carbono 5 vamos a tener el CH2OH. En el carbono 5 colocamos el CH2OH. ¿Ok? Este grupo. Ahí. Muy bien, de esa manera. ¿Ok? Y así vamos a tener entonces la beta de fructofuranosa. Y va a ser furanosa porque tiene 1, 2, 3, 4, 5. 5 vértices. ¿Y por qué es una beta? Porque me está indicando beta, o sea, el OH hacia arriba, beta, ¿ok? En el carbono importante, en el carbono que les había dicho, este carbono se llama carbono anumérico. Muy bien. Y D, ¿por qué es D? ¿Por qué era D? Porque este carbono de aquí, de donde parte, está a la derecha el OH. Fructo por la fructosa. Muy bien, listo. Esas son las furanosas. Pero también hay existe, ¿no? Que la D-fructosa, que es la que hemos hecho, también puede ciclar hacia la forma piranosa, o sea, a un anillo con 6 vértices, como resultado de la reacción entre el grupo hidroxilo en C6. Bueno, también puede ocurrir, ¿no? O sea, este grupo de acá tenemos un OH, ¿no? Entonces también puede ciclar, aquí, puede ciclar, se une acá el oxígeno, este oxígeno se va a unir con este carbono. Acá está, el oxígeno con el carbono. Entonces también puede ciclar a una fructopiranosa, de 6 vértices. En este caso sería de 6 vértices. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de fructosa cicla a beta guión de fructopiranosa. Propiedades físicas, los monosacáridos son sólidos cristalinos, incoloros, cristalizan con dificultad, los monosacáridos. Son solubles en agua, ¿ya? Y tienen enlaces puentes de hidrógeno. Obviamente los puentes de hidrógeno se van a dar entre el grupo OH y el agua. ¿Qué más? Son ligeramente solubles en etanol. Son en solventes no polares, los orgánicos como el éter, el etil, el cloroformo y el benceno son insolubles, pero son solubles en agua sí. Muy bien. Las propiedades químicas, entre las propiedades químicas tenemos que los monosacáridos pueden formar ésteres y éteres, ¿no? Por ejemplo, la B-beta glucopiranosa con un exceso de anhidrido acético va a formar penta-O acetil beta-D-glucopiranosa. Pero también se convierten en éteres, ¿no? Los carbohidratos se convierten en éteres tratándolos con un halogenuro de alquilo, en este caso yoduro de metilo, en presencia de una base, con óxido de plata. Eso hace que tenga alto rendimiento. Esta reacción se llama la reacción de Williams, ¿ok? Y lo que se obtiene en este ejemplo a partir de la beta de glucopiranosa es un éter, pentametílico de la B-beta glucopiranosa. Pues acá obtenemos un éter pentametílico de la B de glucopiranosa. Un porcentaje de rendimiento de 85%. ¿Ok? Muy bien.
¿Cómo sería la reducción de los monosacáridos? Reducción de monosacáridos. ¿Los monosacáridos se reducen? Sí se reducen, ¿ya? Se reducen cuando se tratan con un reactivo que se llama, este de acá, el tetrahidruro de boro y sodio, con agua. Se reducen a un polialcohol que recibe el nombre de eritol. Aquí está. En este caso es un D-gluticol, ¿ok? Entonces la beta de glucopiranosa, ¿no? Que es 6-26, pasa por D-glucosa y luego con el reactivo correspondiente, o sea, a la D-glucosa con el reactivo, pasa a D-gluticol. Este producto formado lo encontramos en las plantas, en las moras, y se usa como un sustituto de azúcar en la alimentación. Muy bien, esta reacción de oxidación de monosacáridos es interesante porque permite diferenciar a una aldosa de una cetosa, ¿no? Porque esto es una reacción positiva de oxidación con el bromo para las aldosas, ¿ok? Entonces, si yo tengo un monosacárido, ¿no? Un monosacárido, o puede ser una aldosa, una cetosa, si yo lo oxido con bromo en presencia de A un pH 6, entonces va a dar reacción positiva la aldosa y no la cetosa. El bromo oxida el aldehído, y entonces aparece una reacción típica de la decoloración del bromo. La B-beta-glucopiranosa pasa de glucosa y con el reactivo correspondiente a ácido D-glucónico. ¿Ok? Es la oxidación de este monosacárido. Bueno, también podemos hablar de elongación y recorte de cadenas. Elongación es aumento del número de carbonos. Y la recorte de cadenas es la disminución del número de carbonos. Entonces, Kilian y Fischer trabajó en el aumento en el número de carbonos de quién? De un monosacárido, ¿no? La D-arabinosa, por ejemplo. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Miren al final. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aumenta, ¿no? Aumenta el número de carbonos, ¿no? Y es que existen relaciones estereoquímicas en los monosacáridos, ¿no? Que según la síntesis, en este caso de Kilian y Fischer, produce un alargamiento de la cadena, ¿ok? La aldosa está aumentando en un átomo de carbono. En este caso, la D-arabinosa, la D-glucosa más D-manosa. Otro ejemplo también podría ser una aldopentosa se convierte por esta síntesis en 2-aldohexosa. ¿Ya? Luego también tenemos el otro, ¿no? Lo que corresponde a la degradación o el recorte, ¿no? De Wolff. O sea que si nosotros tenemos un monosacárido 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? ¿Cómo se llama este monosacárido? De glucosa. Entonces, va a formar al final 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, disminuye la cadena en un carbono, ¿no? Aquí el grupo carbonilo del aldehído, de la aldosa en este caso, se convierte en un nitrilo, ¿ok? En un nitrilo. Tenemos una cianohidrina, ¿ok? La cianohidrina luego va a pasar a la D-arabinosa, pero hay una reacción intermedia entre la D-glucosa y la cianohidrina, ¿no? Que es una oxima, que al ser tratada con el anhidrido acético, ¿ok? Entonces sufre una deshidratación y entonces sigue el proceso hasta llegar a la D-arabinosa. Entonces, en conclusión acá, la degradación de Wolff o recorte de cadena es que vamos a tener una monosacárido con determinado número de carbonos y al final vamos a tener un carbono menos. ¿Ok? Muy bien, chicos. Luego tenemos, bueno, acá vamos a mencionar que el cuerpo humano, el organismo, necesita algunos monosacáridos
principales, digamos, ¿no? Y acá tenemos estos 8 monosacáridos principales, ¿ok? Estos se utilizan para la síntesis de los componentes glicoconjugados de las paredes celulares. Es decir, nuestras paredes celulares van a tener bastante importancia cuando nosotros hablamos de estos monosacáridos esenciales. Están formadas por estos monosacáridos. Tenemos a la L-glucosa, D-galactosa, D-glucosa, D-manosa, ¿ok? Entonces forman parte importante en este tema para la síntesis de componentes glicoconjugados de las paredes celulares. ¿Ok? Muy bien. Por ejemplo, la galactosa, ¿dónde está por acá la galactosa? Tenemos la glucosa, la manosa, ¿ok? Son aldohexosas. ¿Ya? Muy bien. Todos estos monosacáridos esenciales se originan de la glucosa. Todos estos. Entonces, todos estos son esenciales para el organismo. Muy bien, acá tengo familia de la sal, tenemos familia de las aldosas, ¿no? Si nosotros partimos de una aldotriosa, tenemos gliceraldehído, ¿ok? Y gliceraldehído podemos hablar de la eritrosa y de la treosa, entonces son aldotreosas. Luego la eritrosa hablamos de la ribosa y de la arabinosa, ¿ok? La treosa hablamos de la silosa y de la lisosa, ¿no? Es una aldopentosa. Ya saben por qué son aldopentosas, ¿no? El grupo carbonilo como ácido como aldehído y pentosa porque tiene cinco carbonos, ¿no? 5 dentro de la estructura. Y luego tenemos las aldohexosas, ¿no? Las aldohexosas, ya de 6 átomos de carbono. ¿Ok? Muy bien. Familia de las cetosas, la familia de las cetosas, partimos de la cetotriosa, que es la dihidroxiacetona. Luego tenemos la eritrulosa, es una cetotetrosa. Las cetopentosas tenemos la ribulosa y la celulosa. Y las cetohexosas, ¿no? Aquí están las cetohexosas formadas por el grupo carbonilo cetona y obviamente con 6 átomos de carbono. Familia de las D-cetosas. ¿Y por qué D-cetosas? Porque ya saben que el OH está a la derecha en el carbono que va a participar cuando se proceda a hacer la ciclación, ¿no? En el carbono simétrico. Muy bien. Vamos a hablar un poco acerca de la glucosa. ¿Qué es la glucosa? La glucosa también es llamada dextrosa o azúcar de la sangre. Por eso hemos hablado de la prueba de la glucosa, ¿no? Monosacárido más abundante. Exceso de este se almacena como glicógeno. La glucosa, pues, es la fuente de energía, pues vive en todos los alimentos, viene de los alimentos. La fructosa es azúcar de frutas, o sea, la encontramos en las frutas. ¿Ya? La fructosa es un monosacárido que se encuentra en los vegetales, las frutas, en la miel. Es un isómero, la fructosa de la glucosa. Es un edulcorante. Usamos todos los... Bueno, consumimos frutas, ¿no? Claro que sí, lo consumimos. ¿Ok? La galactosa. Bueno, la galactosa es uno de los componentes del disacárido lactosa. Se produce en las glándulas mamarias. Los pacientes, hay pacientes que no tienen o tienen dificultad de producir una enzima que lo asimile. Entonces tienen problemas de salud, cataratas, como cirrosis. Los disacáridos, hablamos de disacáridos, que son moléculas formadas por 2 monosacáridos. Disacáridos, dos monosacáridos. Y se unen por enlace glucosílico. Por ejemplo, acá tengo un azúcar 1, azúcar 2, entonces estos se van a unir de esta manera en el carbono 1 del azúcar 1 y 4 del azúcar 2, entonces se unen y forman un enlace glucosílico. Debido a que el grupo hidroxilo anomérico potencialmente puede estar en la configuración alfa o en la beta, entonces se pueden dar estructuras moleculares alfa o beta. Y ya hemos indicado
1,4, 1,4, ¿no? Por lo que estamos diciendo, a qué se refiere alfa y a qué se refiere beta, respecto a la posición del OH. Muy bien. Otro de los disacáridos es la sacarosa. La sacarosa es un azúcar, bueno, le llamamos azúcar común, azúcar de mesa, ¿no? ¿De dónde viene? De la caña de azúcar de la remolacha. En sí la sacarosa las encontramos pues en las hojas, en los tallos de las plantas. Las plantas de alguna manera tienen, más allá de la caña de azúcar, la remolacha, tienen sacarosa. Es una fuente de energía que se transporta por toda la planta. Ajá. Está compuesto por una unidad de glucosa y una de fructosa. O sea, yo tengo glucosa y fructosa, yo tengo sacarosa. ¿Ok? Muy bien. Se usa mucho para los alimentos, la sacarosa se usa para los alimentos, para pastillas, grajeas, jarabes, ¿no? Se usa la sacarosa. Muy bien, la maltosa también se llama maltobiosa, ¿ya? Conocido como azúcar de Malta. Bueno, está en los granos, en los granos de cebada germinados. Se pueden obtener mediante la hidrólisis del almidón y del glucógeno. Almidón y glucógeno. Tengo la maltosa. La maltosa se usa en las bebidas alcohólicas como cerveza, whisky, otras bebidas. Para hacer estas bebidas se usa la maltosa. Muy bien, la lactosa es un disacárido también formado por la unión de una molécula de glucosa y otra de galactosa. Se conoce también como azúcar de leche. Bueno, de forma natural se encuentra en la leche humana y en la leche de los animales, ¿no? De la vaca, en la mayoría de los mamíferos, en las hembras, ¿no? De los mamíferos, en una proporción de 4 a 5%. Bien, algunas personas tienen intolerancia a la lactosa, ¿no? Y es porque a veces el cuerpo humano no produce una enzima importante, pues, que la asimile. Entonces, por eso se habla acerca de la intolerancia a la lactosa, ¿no? Por eso es muy importante la hidrólisis de la lactosa, porque esto es un proceso que minimiza los efectos alergénicos que en algunas personas les produce la lactosa. Los polisacáridos, ya los polisacáridos son moléculas o son carbohidratos complejos, es decir, están formados por decenas, cientos, miles, digamos, de azúcares simples, unidos por enlaces glucosídicos, como bien lo dice acá. Los oligosacáridos son polímeros que contienen de 10 a 15 monómeros. Los polisacáridos pueden tener decenas, cientos, miles de azúcares simples, como les he mencionado, ¿no? Los homoglucanos son aquellos polisacáridos que están formados por un mismo monosacárido. Homo, pues son homo, ¿no? ¿Ok? ¿Y quiénes abundan? El almidón, glucógeno, la celulosa, la quitina. Son polisacáridos más conocidos. El almidón, o fécula, ¿no? Es una macromolécula compuesta de dos polisacáridos, la amilosa y la amilopectina. ¿Okay? La amilosa en menos porcentaje, la amilopectina en mayor porcentaje. Entonces, el almidón se encuentra en gran cantidad, pues chicos, en la papa, en el maíz, en los granos. ¿Okay? El almidón es el lúcido de reserva de la mayoría de vegetales. El almidón, lúcido de reserva de los vegetales. O sea, es la función de reserva en los vegetales. Gran parte de las propiedades de la harina, de los productos de panadería y repostería pueden explicarse conociendo las características del almidón. Ingresa por la cavidad oral, ¿no? Y la saliva pues produce una enzima llamada amilasa, y entonces se inicia la hidrólisis, y luego de los enlaces glucosídicos, y luego pasa pues al intestino para ser asimilado. La celulosa es un polisacárido estructural más importante de las plantas, o sea, las plantas lo producen.
Y acá nos da un dato, dice que alrededor de 1/3 de la biomasa de las plantas, ¿no? La celulosa representa 1/3 de la biomasa de las plantas. Es la sustancia orgánica más abundante en la Tierra. Cada año se producen 100 billones de kilogramos de celulosa. ¿Ok? Entonces, la celulosa es un compuesto orgánico muy importante en el reino vegetal. Que es una biomolécula más abundante del planeta. Es un biopolímero, la celulosa, formado principalmente por moléculas de glucosa. Y hablando de monosacáridos, hablamos de tipos de sangre. ¿Okay? Los tipos de sangre van a depender de la cantidad de monosacáridos adheridos a una membrana, proteína de membrana o a la célula de los glóbulos rojos. 3 o 4 monosacáridos. Cada tipo de sangre va a tener monosacáridos, ¿no? D-galactosa, L-glucose, N-acetil-D-glucosamina. Bueno, los médicos conocen más de esto, ¿ok? Debido a la diferencia de azúcares terminales, no es posible, dice, donar entre diferentes tipos de sangre, ¿no? Acá, a manera de ejemplo, ¿no? Aquí les dice podemos donar, ¿no? Hablando de monosacáridos. Por ejemplo, los grupos O negativo reciben, ¿de quién? De O negativo. O positivo reciben de O positivo de lo positivo, ¿no? Acá tenemos el A negativo recibe del A negativo. El O negativo, miren, el O positivo, A negativo y A positivo, el tipo de sangre recibe del A positivo. Todos pueden recibir del A positivo. Y así acá tenemos la gama que nos puede indicar bien esto. Muy bien, y eso hablando después de los monosacáridos en la sangre. Muy bien, chicos, con esto hemos terminado. Hemos repasado hoy día, hemos estudiado los carbohidratos, tipos de carbohidratos, su clasificación, sus propiedades. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Me despido. Cuídense. Hasta luego.